Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a Elegir la Felicidad, un espacio donde el duelo deja de ser silencio y se convierte en una oportunidad de transformación. Soy Julisa Arias, psicóloga y tanatóloga, y hoy tengo el inmenso honor de compartir este diálogo con una mujer que ha sido una guía, inspiración y mi maestra en mi camino, la psicóloga y tanatóloga Minerva Reyes. En este episodio, amigos, exploraremos juntas, el significado profundo de lo que es la tanatología, sus herramientas para acompañar el dolor y cómo puede convertirse en un faro de esperanza para quienes transitan por una pérdida. Minerva, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Julie. Buen día a todos. Un gusto estar con ustedes. Sí, encantada, encantada de tenerte aquí en nuestro programa Eligiendo la Felicidad. Y bueno, este es el primer programa donde vamos a hablar exclusivamente de lo que es la tanatología. ¿Y quién mejor que una experta como Minerva Reyes para hablarnos al respecto? A ver, Minerva, si te voy a, yo soy muy preguntona, así que si me lo permites, me gustaría que empezaras a explicarnos desde lo más básico como qué es la tanatología. Bueno, en un inicio la tanatología surge y es aplicada como una rama de la medicina forense, con el objetivo de poder determinar los cambios físicos que va surgiendo en un cuerpo de alguien que ha partido. Ya es posteriormente cuando la tanatología empieza a tomar un enfoque humanista y tiene precisamente el objetivo de proporcionar ayuda a aquellas personas que estén atravesando por una enfermedad terminal. El eje rector de la tanatología vienen siendo los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y terminales principalmente, pero en la actualidad ya también la atención tanatológica abarca diferentes tipos de pérdida. Entonces es una disciplina que va encaminada a proporcionar atención a todas aquellas personas que estén atravesando por un proceso de duelo. Sí, suena muy interesante, Minerva, y hemos encontrado con personas, y yo me incluyo entre ellas en el pasado, de que a veces tenemos como dudas de que si la tanatología sería buena para determinados tipos de emociones que tienen las personas. En este caso, cómo puede ayudar un tanatólogo a una persona que está buscando, pues, sanar esas emociones? Pues precisamente es brindándole un acompañamiento tanatológico. El objetivo del acompañamiento es precisamente que aquellas personas que estén atravesando un proceso de duelo no se sientan solas. De alguna forma es poder brindar un apoyo ante cualquier pérdida significativa. Recordemos que hacemos duelo ante aquellas pérdidas, personas, incluso circunstancias, etapas de vida u objeto que nos fueron significativas. Por eso es que hacemos duelo, porque nos fueron emocionalmente significativas. En este caso, el tanatólogo puede ayudar procurando al paciente, ya sea con una enfermedad terminal o que esté atravesando por un proceso de duelo, a manejar mejor la situación, es decir, a facilitarle el proceso. No lo vamos a llevar por él de ninguna manera, no lo vamos a hacer por él, pero sí le vamos a facilitar el camino, sí hay forma. Un duelo, bueno, es una circunstancia que despierta estrés porque es cambiarnos a una nueva circunstancia de vida. A veces implica adoptarnos a nuevos roles, nuevas funciones, estresa o de pronto pudiera llegar a suceder que alguien que tiene a lo mejor ciertos rasgos de personalidad se acentúen estos rasgos o incluso hay veces en que un duelo destapa alguna psicopatología y con el objetivo de que esto no suceda es que se intenta brindar oportunamente un apoyo tanatológico para que las personas que vivan en duelo lo atraviesen de la mejor manera posible, que comprendan que hay una forma de transitarlo más fácil
con compasión y sobre todo preservando la dignidad humana. Aprovechando que mencionaste eso de que de repente hay personas que están en la última etapa de su vida, llámese por un diagnóstico, entonces, y que desean, que recurren al acompañamiento tanatológico. Aprovechando que mencionaste eso de la calidad de vida, ¿qué podría, Minerva, qué podría entenderse como calidad de vida, hablando de una circunstancia en la que, por lo general, si a una persona ya tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, entonces sabemos que pues esa persona ya sabe que hay cierto tiempo de vida que va a tener. Entonces, sí, por lo general no son personas que están sanas. Estamos hablando de un deterioro físico. ¿Cómo podría entenderse entonces como calidad de vida el acompañamiento tanatológico? Lo podremos entender como redireccionar a las personas hacia el bienestar físico, psicológico, relacional, a que precisamente se vayan con la dignidad lo más alto que se pueda, con su autoestima lo más firme que se pueda. Vamos en ocasiones a ayudarlos a atenuar miedos, porque bueno, ¿quién no se muere preocupado por alguna situación, no? ¿Quién no de Sí, alguna manera se va, pues pensando en las personas que deja, en alguna situación a veces hasta económica, por ejemplo, pero eso va a ser inevitable, pero sí atenuar los miedos que en ocasiones se llegan a presentar en las personas que están en la última fase de vida. Elevar la calidad de vida implica terminar el ciclo con dignidad, a ayudar a las personas a atenuar el sufrimiento, a resolver conflictos, los más que se pueda, porque bueno, llegamos a esa etapa de vida y hay un replanteamiento de qué hemos hecho, qué no hemos hecho, y esto muchas veces genera ansiedad en las personas y es lo que les impide partir de una manera tranquila, que podremos decir que es uno de los principales objetivos de la tanatología, que las personas tengan una partida lo más tranquilo que se pueda. Y obviamente en el proceso irlos ayudando a comprender las limitaciones físicas que van teniendo, los cambios físicos, las limitaciones a veces sociales que van teniendo, ¿no? Para poder ayudarlos a transitar mejor esta etapa, en la etapa de desarrollo en la que se encuentren, porque decimos, bueno, imagínate un niño, ¿no? Un niño que de pronto atraviesa por una enfermedad, pues la necesidad del niño es jugar, explorar, brincar. Y el que llegue una enfermedad en esta etapa de vida lo va a impedir de hacer ciertas cosas. Y es el tanatólogo el que puede contrarrestar estas limitaciones. El tanatólogo tiene que ser creativo para poder cubrir esa necesidad de forma diferente a un niño, pero es la necesidad que en ese momento tiene. Entonces tenemos que ingeniárnosla para que no quede privado de esa necesidad. Lo mismo un adolescente, lo mismo un adulto intermedio, lo mismo un adulto mayor. Cada persona en las diferentes etapas de desarrollo van a tener sus propias necesidades. Imagínate si de pronto un adolescente lo que quiere es ya volar de los brazos de papá y de mamá y ser independiente y moverse pues con autonomía, y la llegada de una enfermedad pues implica a lo mejor que los papás lo vuelvan a llevar, que los papás a lo mejor lo ayuden a trasladarse en una silla de ruedas, que pues estén monitoreando su salud, y eso es lo que no quería el adolescente. Es una crisis también, pues que se añade a las crisis propias del desarrollo del adolescente, y así en cada etapa de desarrollo. Como adultos, bueno, queremos ser altamente productivos, pero la llegada de una enfermedad también a veces lo puede interrumpir. Entonces, tiene mucho que ver la etapa de desarrollo en la que se encuentren, cómo es que podemos ayudar a cada tipo de paciente, ¿no? A cada tipo de persona. cuando tú mencionas una partida digna,
Digna, me gustaría que nos explicaras un poquito qué implica una partida digna. Implicaría preservar, como bien platicábamos, Julie, calidad de vida, dignidad hasta el último momento de vida. Tener una atención adecuada es uno de los derechos que tienen los pacientes. Tener pues un apoyo para ayudarles a resolver los problemas o preocupaciones que en ese momento pues les aquejan, o a veces podemos hasta entrar a ayudarlos a resolver conflictos viejos que tienen con algunas personas, pero que los mantiene preocupados. Es frecuente que en la última etapa de vida algunas personas pudieran llegar a manifestar el deseo de proporcionar un perdón o de pedir también un perdón por alguna situación de vida que se haya presentado, pero es un pendiente que no los deja transitar de la mejor manera ya y desprenderse de este mundo terrenal. Entonces también a veces tenemos que estar ahí presentes para poderlos ayudar, procurar que mueran acompañados, que se van a presentar, como decíamos, diferentes miedos. Los miedos más comunes que podemos ver en los enfermos terminales es el miedo a experimentar dolor, es el miedo, por supuesto, a morir solos, y precisamente para eso está el tanatólogo, porque si bien hay personas que cuentan con una red de apoyo familiar, hay personas que no, hay personas que llegan a partir en un hospital, pues sin el apoyo familiar. Y es uno de los miedos más significativos que tiene una persona. Y yo creo que toda persona en general podríamos llegar a experimentar cierto temor de desprendernos de la vida solos. Para eso el tanatólogo es pieza clave, para a veces también ayudarlos a atenderlos en su esfera biopsicosocial. Los pacientes en fase terminal tienen ciertas necesidades físicas. A lo mejor algunos tienen pues molestia ante el roce incluso de la pijama que tienen hospitalaria o de la temperatura, ¿no? Hay cambios corporales, la postura, porque muchos pacientes permanecen en una misma postura por mucho tiempo, entonces se empiezan a presentar diferentes tipos de lesiones. Entonces, claro que forma por parte de la labor de un tanatólogo ayudar a cuidar, hablando de calidad de vida, a cuidar en todos los sentidos que esta persona esté lo más cómoda posible, tratar de evitarle, bueno, de nuestra parte, el dolor emocional, claro, ¿no? El dolor físico, pues queda fuera del alcance del tanatólogo a menos de que sea un médico y que se haya formado como tanatólogo, pero bueno, nosotros ayudamos en gran medida a atenuar esta parte del dolor emocional que sienten. Implicaría también tratar de darle gustos, probablemente los últimos gustos, anhelos que tenga, los pendientes que quiera resolver, presentar también, ayudarle a pensar en las opciones viables que tiene ante su situación. Es muy común que los pacientes, ya no digas nada más en fase terminal, los pacientes que están siendo diagnosticados con alguna enfermedad crónico-degenerativa empiecen a manifestar diferentes tipos de distorsiones cognitivas, como el decir, voy a hacer una carga, ¿para qué sigo si esta enfermedad va a acabar conmigo? Por ejemplo, si a lo mejor mi familia está conmigo por lástima. O sea, este tipo de pensamientos a veces se vuelven inevitables en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y terminales, y aquí podemos ayudarlos mucho a esclarecer ese tipo de pensamientos que los hace perturbarse emocionalmente hablando. ¿Por qué me importa como tanatólogo el estado emocional del paciente? Porque acuérdense que está relacionado con el sistema inmunológico. Entonces, esa es la partecita en la que podemos aportar, o gran parte que podemos aportar, en tratar de mantener un buen estado de ánimo en los pacientes pese a su situación.
o incluso a veces ayudarlos a desarrollar este término que seguramente tú has mencionado muchas veces, que es el término de la resiliencia. Cómo atravesar una circunstancia adversa y salir exitoso de ella, ¿no? En ocasiones también nos va a tocar participar en esto y obviamente somos portadores a veces de las famosas malas noticias, ¿no? Nos llaman para dar un diagnóstico, a lo mejor para preparar a una persona para un sometimiento quirúrgico en el que pues vaya a ser extraído algún miembro de su cuerpo, y todo esto pues necesitan ellos prepararse, y no solo ellos, porque el tanatólogo actúa con el paciente de forma directa, pero también con la familia. Y también, ¿por qué no? En ocasiones llega a intervenir con el equipo de salud, porque finalmente son seres humanos que están en un constante enfrentamiento con la pérdida también, como personal médico o personal de salud en general. Básicamente son los puntos que, entre otros, claro, que podremos mencionar, que podemos ayudarles a esta última parte de su vida a preservar su dignidad y su calidad de vida. Sí, es muy bueno saber eso porque de repente, y Minerva, como vemos tan vulnerable a esa persona que ya tiene un diagnóstico, una enfermedad terminal, y en nuestro afán por querer ayudarle nos olvidamos de que estas personas con ese diagnóstico terminal también tienen derechos. A veces queremos tomar decisiones por Ujú. ellos porque queremos buscar lo que es mejor para nuestro ser querido, que sabemos que ya fue diagnosticado y próximamente va a partir, y nos olvidamos de que tienen ciertos derechos. Entonces me gusta que hayas comentado lo de la partida digna, porque hay maneras en las que pueden partir con dignidad. También los miedos, a veces se nos olvidan que estas personas también tienen miedo. No solo tienen miedo a partir, tienen miedo a lo que dejan, a dejar a esa persona Claro. sola, desamparada, y son puntos que también tenemos que considerar. Ahora, hablando en este aspecto, pero también en otros aspectos, porque mencionaste también cuando en el hospital alguna persona pierde alguna parte de su cuerpo, algún miembro de su cuerpo. Entonces, esto igual es una pérdida, como muchísimas otras pérdidas que no tienen nada que ver con la partida. Eh, Hablando ya en un contexto más generalizado, ¿cuándo consideras tú que es necesaria la tanatología? Bueno, empecemos por mencionar que existen diferentes tipos de pérdidas. Mm, no hay una situación específica que podremos decir, aquí es necesaria la intervención, más que cuando a una persona se le está complicando mucho el proceso de duelo. Pero mencionando que existen diferentes tipos de pérdida, vamos a hablar un poco sobre las pérdidas evolutivas. Las pérdidas evolutivas son parte de nuestro desarrollo. Son pérdidas inevitables que vamos a ir manifestando conforme vayamos creciendo. Los niños tienen pérdidas evolutivas, se les caen los dientes simplemente. Y de pronto dices, bueno, lo festejamos, ¿no? Con diferentes en rituales o costumbres, dependiendo del país, que el ratoncito de los dientes, pero finalmente para el niño es una pérdida, ¿no? El adolescente tiene sus propias pérdidas del desarrollo, pierde el cuerpo infantil, pierde la relación infantil con los padres, porque de pronto el adolescente dice, quiero estar con ellos, pero a veces ya no quiero, entra en confusión. Todas las crisis que presenta el adolescente pues están acompañadas de varias pérdidas. Una pérdida no viene sola, una pérdida viene de pronto con diferentes pérdidas, ¿no? Podemos perder a lo mejor la salud, pero con ello perdemos también parte de nuestra autoimagen, o podemos perder parte de nuestra seguridad.
Las pérdidas evolutivas, por ejemplo, en un adulto, pues bueno, van a ser los cambios físicos que experimenta el adulto. Empieza a haber ciertas manifestaciones físicas como la dificultad ya a lo mejor para bajar de peso, canas, arrugas, son propias del desarrollo. Lo mismo pasa con el adulto mayor, pero también existen pérdidas de tipo relacional que tienen que ver con el otro y es la que muchas veces llegan a consulta, ¿no? Porque a lo mejor se perdió el vínculo por partida o por otra razón con un hijo, con una pareja, en este caso por divorcio, por separación, porque a lo mejor perdí un amigo. Estas son las pérdidas relacionales que también las ocupa o trabaja con ellas el tanatólogo. Las pérdidas intrapersonales. Las pérdidas intrapersonales tienen que ver con que yo pierdo algo de mí, pierdo algo de mi self. Eh, puede ser algo que me era muy significativo, pero también puede referirse a perder las capacidades físicas y las capacidades intelectuales. Y obviamente las pérdidas materiales, que a veces tendemos mucho a minimizarlas, con el discurso de, bueno, supongamos que hay un desastre natural y una familia puede llegar a perder su casa, y lo manejamos como, bueno, afortunadamente están con vida, ¿no? Sí, es verdad, afortunadamente están con vida, pero eso no implica que pasen por un proceso de duelo de haber perdido su patrimonio. A veces el simple hecho de perder un documento, en un documento va parte de nuestra identidad. Perder, por ejemplo, ahorita nuestro celular, en nuestro celular va mucha parte de nuestra identidad. Entonces, aunque son pérdidas materiales, también implican un duelo porque son significativas. Son todas este tipo de pérdidas las que podríamos comentar que sería importante pues recurrir a un tanatólogo, como deseamos, para facilitar el proceso de duelo. Ahora, hablando lo que se refiere de duelo, Minerva, para quienes nos están escuchando, ¿qué es el duelo y cómo es el proceso del duelo? Ok, el duelo proviene del vocablo dolus, que significa dolor. Por eso es que muchas personas no lo quieren atravesar, porque si yo te digo que el duelo implica dolor, dices, yo no quiero atravesar eso. Lo que falta es ampliar un poquito la función que tiene el duelo. El duelo es un proceso natural que vamos a vivir ante una pérdida, pero tiene una función muy especial que es volver a readaptarnos a la vida ahora bajo una nueva circunstancia. Por eso tiene cierto tiempo de elaboración, no es específico, no hay un tiempo específico de elaboración del duelo, varía, tiene muchos factores que intervienen para el proceso de elaboración de duelo, pero es un trabajo. El duelo no es pasivo, es todo un trabajo de adaptación de toda persona que tiene una pérdida. Implica aceptar la realidad de lo que está pasando, implica dar expresión a esa gama de emociones y de sentimientos que estoy viviendo y acomodarlos y adaptarme ahora a una nueva existencia sin mi ser querido. Y para eso necesito invertir energía psíquica y energía emocional y por eso es trabajo de duelo, porque es un proceso que yo voy a atravesar para poder precisamente readaptarme de la mejor manera a esta pérdida que estoy experimentando. Sí, ok, gracias, Minerva. Minerva, cuando hablamos del duelo, pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque a nadie nos gusta ver a los niños sufrir, y desafortunadamente no solo los adultos pasamos por ciertos duelos, sino también los niños. A veces como adultos nos enfocamos en procesar nuestros propios duelos, pero no sabemos cómo manejar el duelo de los niños. Mi pregunta, para ti, Minerva, ¿es el mismo proceso el que viven los niños al que viven los adultos? No, definitivamente no. Recordemos que cuando ya somos adultos, pues tenemos un poquito más de recurso
cognitivo, de recurso emocional, ya estamos pues con nuestras estructuras cerebrales incluso mucho más formadas que un niño. Un niño va creciendo y va teniendo diferente noción respecto a la muerte. En algún momento, por ejemplo, el niño puede creer que la muerte está Mira, la muy partida. fuera del alcance y de su vida, exactamente. La partida está fuera del alcance, que de pronto esa partida es retornable, ¿no? Entonces, que ven que si alguien parte, pues regresa, ¿no? Porque eso ven las caricaturas. Entonces piensa que se va a dar de esa manera. Ya conforme el niño va desarrollando otro recurso intelectual y emocional, entonces empieza a tener una noción de las partidas más elaboradas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el niño todavía no es capaz de verbalizar muchas cosas de la mejor manera. ¿Qué va a hacer? Lo va a actuar. Por eso cuando un niño enfrente alguna pérdida es importante monitorear su parte conductual, ¿no? Cómo duerme, cambios en la escuela, cambios en sus hábitos de alimentación, si se muerde las uñas, qué empieza a gustarle ver en la televisión, qué está escuchando, porque es la forma en la que el niño va a empezar a iniciar su duelo. Con ello ayuda mucho, por ejemplo, los cuentos son una herramienta muy útil, muy funcional, muy productiva con los niños. A los niños se les puede hablar de las partidas, a lo mejor apoyándonos en las mascotas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando falleció tu perrito, tu mascota? Bueno, y que pues bueno, lloramos y hicimos, por eso es importante involucrar a los niños en los rituales, siempre y cuando no haya habido un impacto emocional muy fuerte a partir de esa pérdida, ¿no? La percepción que el niño forme de lo que son las pérdidas va a tener que ver mucho con lo que ve en las figuras adultas, cómo viven la pérdida, y eso es bien importante. Impacta al niño. Entonces, si queremos que más adelante sea un niño que sepa manejar lo mejor posible las pérdidas y que no le generen demasiada angustia, entonces mucho cuidado con lo que le modelamos, porque son las formas en las que ese niño o niña van a aprender a enfrentar las pérdidas. Así que en este caso sí es bueno involucrar a los niños en los rituales, dependiendo, por supuesto, ¿verdad? De nuestra fe, de nuestra religión, de nuestras costumbres, pero involucrarlos en lo que son los servicios funerarios o de cualquier ritual que se lleve a cabo para que el niño se vaya familiarizando con eso, ¿es cierto, Minerva? También otra cosa que me gustó cuando lo mencionaste es ponerles esos ejemplos de cómo, en este caso, como una mascotita, ¿verdad? Como una mascotita, pues se desvive, parte, y de la misma manera sucede a veces con 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 aquel ser querido que ya partió. Ahora, de repente, eh, manejamos a veces los adultos, porque no sabemos cómo manejar ese tipo de situaciones con nuestros hijos. Entonces, a veces, de repente, hay adultos que lo manejan de una manera como que, pues, está descansando o va a regresar o se fue nada más por un tiempo. Mi pregunta aquí es importante que le digamos a nuestros hijos, explicados por supuesto, conforme a la edad que ellos tienen, de que esa partida de nuestro ser querido es definitiva. Así es. Ujú. Sí, es hablarles con la verdad. En este involucramiento de los rituales, sí es bien importante mencionar que hay que respetar también la voluntad de niños, niñas y adolescentes para participar en este tipo pues, de ceremonias, rituales, dependiendo de la cultura. Pero al momento de hablarles de la partida, sí es importante mencionarles que, pues bueno, va a ser un cambio inevitable, ¿no?
hablarles a su nivel de etapa de desarrollo, por supuesto. Tampoco en niños muy pequeños tengo que ser tan claridosos con las causas de la partida, ¿no? Ya el niño, conforme vaya creciendo, avanzando, seguramente se le vendrán muchas preguntas por contestar y hablarlo claramente y siempre respetando los tiempos, ¿no? Siempre respetando, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el adolescente va a ser muy renuente a expresarse en un duelo. Entonces, el manejo que a lo mejor se lleve con él es hacerle saber que ahí estamos, que en el momento en el que él o ella decidan externar o platicar o quieran salir o quieran comentar algo de lo que acaba de suceder, ahí estoy. Estarlos monitoreando por esto que decíamos que tienden mucho como a los actos, pero respetando también su intimidad, ¿no? Respetando sus tiempos. Yo creo que eso es lo básico y no precisamente en esta etapa de desarrollo, Yuli, sino en todas. El respeto a los tiempos de elaboración del proceso de duelo de cada persona. Sí, muy interesante. Ahora, cuando hablamos de la Ujú. palabra duelo, hay personas que piensan de que, ok, duelo es uno. Sin embargo, sabemos que existen varios tipos de duelo. Mi pregunta es, ¿existen esos tipos de duelo y cuánto tiempo dura el duelo en sí? No tiene una duración exacta, depende de muchos factores, incluso como platicábamos, de la edad, de también el concepto de partida que tú tengas, lo que nos enseñaron, qué era perder a un ser querido, qué significaba, o sea, todo nuestro contexto cultural. Depende también de las condiciones en que se dio la partida, si fue por un accidente, si fue una partida de forma natural, por alguna enfermedad, por edad, o fue una partida a lo mejor por otras causas repentinas, incluso un infarto, por ejemplo. No va a ser lo mismo porque causa mayor impacto emocional las muertes repentinas y sobre todo estas pues que van acompañadas como de cierto comportamiento o que fueron producto de una conducta delictiva, por ejemplo. Es otras las circunstancias en que se generaron esta partida. Va a depender también pues mucho de los recursos personales, de los recursos de personalidad que cada quien tenga. Va a depender de cómo esa persona ha afrontado las diferentes crisis y pérdidas que ha tenido a lo largo de su vida y va a depender mucho de la red de apoyo. Es fundamental para la elaboración de duelo. De verdad, no hay nada mejor, no hay nada que ayude más a una persona que la red de apoyo. Ahora, tú me podrás preguntar, pero hay personas que están muy solas. Por alguna circunstancia, así se generó, o a lo mejor en ese momento se encuentran sin su familia cercana. Entonces es función también del tanatólogo empezar a ingeniar cómo generar una red de apoyo en esa persona, porque es realmente mucho de lo que te ayuda a atravesar un duelo. No me gusta usar la palabra superar, porque bueno, el duelo no significa olvidar y que nunca más te vuelva a doler. O sea, pueden pasar años y lo vas a recordar y te va a seguir doliendo, pero ya no con la misma intensidad del principio, ya no con las mismas manifestaciones de llanto tan intensas, a lo mejor, y es una forma en la que también podemos considerar si un duelo va avanzando, que va a llegar un punto donde una persona pueda hablar de la partida de su ser querido sin tanta manifestación o desborde emocional. Ahí es cuando dice, bueno, ya es capaz de verbalizarlo sin desregularse emocionalmente o sin tener algún tipo de conducta desadaptativa, ¿no? Entonces sí, existen estos factores, existen también diferentes tipos de duelo. Tenemos el duelo anticipado, que es precisamente cuando el que ya se da antes de que se dé la pérdida real.
por algunas circunstancias nos va preparando para cuando ya en lo real se presente la partida. Y no solamente la partida, sino la separación, porque por ejemplo, en muchos temas de pareja, el desgaste en una relación te va preparando y hay muchos casos de parejas que van haciendo el duelo anticipado y en realidad ya lo que falta es la firma del documento, que eso no implica que también vaya a ser otro proceso, ¿eh? Pero de alguna manera se va desgastando, ya vas como mentalizando la separación de pareja y también se puede dar en casos, por ejemplo, de personas con enfermedades crónico-degenerativas que van avanzando y que la familia de algún modo, incluso el paciente, ya se va preparando para la pérdida real. Existe también el duelo crónico, ese que dura mucho, mucho tiempo. Decíamos, no hay un tiempo exacto de elaboración de duelo, depende de cada persona, pero te estoy hablando de duelos que van más allá de los 2 años, 8 años, 10 años, y que incluso las personas te llegan a manifestar, esto sucedió hace 12 años y parece que fue ayer. Es que esta partida la tuve hace 5 años y yo me siento igual que el primer día. Se cronifica, se prolonga demasiado este duelo y también está el duelo complicado o patológico y es donde también hay que tener cuidado porque ahí todas las manifestaciones del duelo están demasiado intensas y se acompaña muchas veces este duelo de conductas desadaptativas o incluso de riesgo para la persona o para quienes lo rodean. En este duelo incluso podríamos contemplar la intervención en algunos casos, no solo de un psicólogo con formación en tanatología, sino de un psiquiatra en algunos casos. ¿Por qué? Porque la persona puede llegar a tener conductas de riesgo. Tenemos el duelo retrasado. En este duelo la persona inicia el trabajo de duelo, pero por alguna condición externa se retrasa, se aplaza. Por ejemplo, cuando esa partida implicó un proceso judicial. Y entonces hacer todos los trámites lleva tiempo. Entonces o me concentro en mi duelo o me concentro en los trámites. O por ejemplo, puede ser alguien que probablemente haya partido en otro país. Y pues bueno, el traslado también implica un tiempo y también implica papeleo. O a veces simplemente el hecho y muy, muy mal empleado este consejo que a veces se suele dar de tú sé fuerte por tus hijos, ¿no? O por tu familiar. Entonces no puedes quebrarte por ellos. Lo que hacen es con este tipo de discursos, a veces sin una mala intención, por supuesto, pero lo que se hace es silenciar los duelos. Y lo peor que puedes hacer ante un duelo es silenciarlo, no expresar lo que sientes. Y entonces me estoy haciendo el fuerte por mis hijos, ¿no? ¿Qué vas haciendo? Que vas aplazando el duelo y aquí el riesgo es que cuando de verdad caiga el 20 de eso, el duelo viene mucho más fuerte. Entonces sí es importante irnos a pesar de estas circunstancias, como darnos esos tiempecitos para sentar, desahogarnos, platicar lo que tengamos que hacer para irle dando expresión a ese duelo. Está el duelo enmascarado también, cuando esa persona no sabe que lo que está manifestando son síntomas de ese duelo. Por ejemplo, lo pueden manifestar con una enfermedad de las llamadas psicosomáticas. Es que fíjate que siento que se me están durmiendo mucho las piernas, ¿no? Y fue a partir, a lo mejor, de esa pérdida. Tengo mucha colitis o gastritis o me dan ya muy frecuentes dolores de cabeza, tengo dolores musculares. O sea, es una somatización por muchas veces no expresar, es decir, no lo expreso verbalmente y todo lo que no se expresa se actúa. Ujú. Puede ser a través de una enfermedad psicosomática o incluso a veces las conductas con tendencia a la adicción. También nos puede hablar de un duelo enmascarado, cuando las personas, perdón, no solamente se van
a hacer ejercicio, sino que realmente están desarrollando una adicción hacia el ejercicio o incluso hacia el teléfono celular. El juego por apuestas también está, es decir, están enmascarando un duelo que ahí está, subyacente. Y el duelo desautorizado, que a mí me parece, Julie, que es un duelo de los más fuertes, porque es un duelo que las personas no suelen expresar lo que están sintiendo por estigma social, por temor a ser juzgados desde lo social. Parece mentira, pero hay personas que no quieren decir que están muy deprimidos porque se murió su mascota. El duelo por la mascota suele ser un duelo desautorizado. Una mascota es algo muy importante y muy significativo para muchas personas. Es su compañía, es su depositario de muchas cosas. A veces fue una mascota, esa mascota la que te rescató de un estado anímico depresivo, a veces fue la que te sacó de una crisis, pero depositamos muchísimo o nos simboliza también algo la mascota, algo muy fuerte. Y es como muy frecuente, pero es que allá también no exageres, es un perro, ¿no? Sí, pero era lo que me significaba a mí mi perro, lo que me significaba a mí mi mascota. O, por ejemplo, hay partidas que implican que fueron a partir de una intoxicación por ciertas sustancias, ¿no? Entonces la familia no se atreve a decir que fueron esas las condiciones de la partida, um, o que de alguna manera se hayan em, pues pensado en desvivirse. Ujú. Desvivirse, Las sí. personas que han pensado o que más bien la partida se dio por Y desvivirse. justo, estaba esperando un momento indicado para decirte esto. Me encantaría que ese punto explicaras muy, muy, muy bien, que quede muy claro, porque es verdad, a veces las personas no quieren dar esa información por lo mismo, por lo Ujú. que la sociedad suele opinar, juzgar o preguntar, pero ¿por qué? ¿Para qué? O a veces piensan como que, ok, algo muy malo debió haber estado pasando en esa familia para que esa persona se haya Así es. desvivido a sí misma. Así que, por favor, continúa ese aspecto, sí, sí es bastante importante. Así es un duelo que se vive con mucha vergüenza y mucha culpa y que se prolonga a veces demasiado tiempo por el impacto emocional que causa, sobre todo en la persona que es la que encuentra a quien decidió desvivirse, ¿no? Genera un impacto emocional muy fuerte. A lo mejor lo primero que se empieza a hacer son los juicios sociales respecto a ¿qué no te diste cuenta? Pues qué clase de padre o de madre eres, que no supiste interpretarlo, que no lo conocías y tú dónde estabas y que con ese tipo de juicios y esos calificativos tan fuertes, la familia dice ni digas la causa de la partida, que quede entre nosotros. Y entonces volvemos a lo mismo, es un duelo que se vive de forma silenciada. Incluso hasta Me se me gustaría hace la interrumpir. manera más irrespetuosa. ¿Sí? Sí. Sí, perdón que te interrumpa ahí, porque ese tema, bueno, todos son muy interesantes. Sin embargo, pues que una madre, un padre pierda un hijo, una hija, son de los dolores que no hay ni siquiera un calificativo para esa pérdida. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tengo una persona cercana a mí que su hijo se desvivió a sí mismo. Han pasado los Ujú, años y aún sigue con ese duelo que le desgarra el alma. En este caso, ujú, sabemos que es difícil. Ah, y por cierto que pues lo oculta. Las personas hacemos como, ujú. fingimos que no sabemos, pero es una información que a veces es muy difícil ocultar.
Sin embargo, entendemos que ella como mamá simplemente no quiere dar explicaciones a preguntas que puedan surgir o a, o a juzgarla a ella como Ujú. mamá. Entonces, esa partecita yo la entiendo. Hay personas que no logran entender ese asunto. Cuando sucede esa partecita, ahí sí se puede, y lo digo para que te escuchen esas mamás, esos padres que han perdido un hijo, una Ujú. hija, debido a que en cualquier otra circunstancia, muy específicamente en cuando se desviven a sí mismos. ¿Se puede sobrevivir a ese proceso de duelo, Minerva? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que este duelo se vuelve muy complejo porque se empieza a generar una culpa malentendida, donde la persona se puede quedar ahí instalada en la culpa malentendida, porque a lo mejor pueden llegar a pensar, si yo hubiera llegado a tiempo, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera dicho, y sobre todo se quedan muy instaladas en el ¿por qué? ¿Por qué? No lo van a encontrar y también es una forma en que esos papás, aunque cueste trabajo entenderlo, aprendan a liberarse de encontrar el por qué. Cuando una persona decide desvivirse a sí misma, cuando ya lo había planificado de forma muy minuciosa y se había instalado la idea, es difícil desinstalarla. No, no digo imposible, pero pienso que es una decisión que no tiene nada que ver con los demás, que es una decisión que incluso por respeto a la persona que decidió tomar esa opción, debemos de considerarlo como una conducta muy personal y muy respetable, sin culpar a nadie, sin tratar de encontrar responsables, ¿no? Y sobre todo a veces entendiendo que esta conducta parte de ciertos, eh, pues, digamos, discapacidades psicosociales, Sí. que no están directamente relacionados con tu buena o mala función como padre, como madre, sino que bueno, así también, como de pronto llegan las enfermedades físicas, como también de pronto se manifiestan las enfermedades mentales, ¿no? Los padecimientos, las discapacidades psicosociales, y pues bueno, es tratar de entender esa conducta desde ahí, sobre todo trabajar esa culpa malentendida, que a lo mejor se jura y se perjura que así es, pero es una culpa malentendida. Por supuesto que hay forma, claro que sí. Sí, bueno, y eso, donde hay luz, hay esperanza. Hemos llegado ya a la última parte del programa, Minerva. Mis amigos ya saben, la pueden encontrar pues sí, en sus redes sociales, Minerva Reyes. ¿Dónde pues te pueden contactar, Minerva? Por Instagram estoy como Minerva-02, ahí con mucho gusto. Sí, ok. Bueno, van a aparecer también en nuestras pantallas donde pueden contactar a nuestra psicóloga y tanatóloga Minerva Reyes. Muchísimas gracias por habernos acompañado a el primer programa de tanatología. Gracias por habernos acompañado en este espacio de reflexión, en este espacio de sanación. Gracias, Minerva, por acompañarnos y gracias a ti por estar escuchándonos. Y recuerden que hoy, junto a la psicóloga y tanatóloga Minerva Reyes, hemos sembrado palabras que pueden florecer en momentos de dolor. Y sobre todo, recuerda que elegir la felicidad también es elegirte a ti. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos y que tengas bonito día. Gracias, Minerva.
Gracias, Julie.